nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Continuamos por la misericordia del Señor en el estudio de las parábolas de Jesús. Estamos ya en el grupo de parábolas que nos hablan cómo es que crece, ¿verdad? El reino de los cielos, cómo es que tanto el reino, cómo va creciendo, pero también cómo va creciendo este súbdito, ¿verdad? Que está en el reino de los cielos. Quiero veo que tenemos varias visitas, ¿verdad? Entonces nada más hacer un muy breve repaso. Recordarles que estamos en un estudio de las parábolas de Jesús. Ya hemos visto un grupo de parábolas que fueron agrupadas inicialmente para decirnos cómo es que un pecador ingresa en el reino de los cielos. Nos encontramos ahora en el grupo de parábolas que nos van a decir cómo es ese crecimiento del reino de los cielos. Parábolas, ¿verdad? Recordar también de dónde viene la palabra. Parábola es arrojar algo al lado de. Eso es lo que significa la palabra parábola. Y esto se hacía con el fin de ejemplificar algo, con el fin de comparar algo. Y era un método que el Señor Jesús, o una forma de predicación que el Señor Jesús utilizó. También muy importante para los que nos visitan entender por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente. Vamos un segundito nada más, porque esto siempre es importante que lo tengamos. Marcos 4. Antes de entrar a la parábola del día de hoy. Marcos capítulo 4. Versículo 10. Marcos 4, 10. En el versículo 9, el Señor Jesús le decía, ¿verdad? Acaba de exponer el Señor la parábola del sembrador. En el versículo 9, él termina la parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es ese prestar atención a lo que el Señor acababa de decir. Pero también nos da una verdad muy grande. No todos tienen oídos para oír. Esa bendición o esa gracia es dada por el Señor para el poder escuchar la palabra del Señor, entender qué se está predicando, o para tener ese sentimiento de querer que se me explique qué es lo que acaba de ser expuesto. Eso es solo una bendición que puede ser dada por Dios. El Señor exponía las parábolas ante un montón de personas y solo un puñado de ellos entendían qué era lo que realmente significaba o qué era el mensaje que el Señor acababa de darle en aquella parábola. Después de que el Señor les dice que tiene oídos para oír, oiga, les dice en el versículo 10 de Marcos: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Esta parábola había sido expuesta ante un montón de personas y solo un puñado de gente le pregunta qué es lo que significa aquella parábola. Y dice Jesús algo que tenemos que tener presente cada vez que estudiamos una parábola o que estudiamos la misma palabra del Señor. Dice: y les dijo, a vosotros os es dado, es un don de Dios, es un regalo de Dios, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces vean que tenemos en una parábola, tenemos un doble propósito. Los hijos del Señor van a ser edificados con una revelación de cómo es el reino, en este caso las que estamos estudiando, pero aquellos que no tienen esa bendición de Dios es un juicio. Van a estar escuchando el mensaje del Señor, pero no lo van a estar entendiendo. Van a ver con sus ojos, pero o sea, tienen ojos, pero no van a ver. No tienen esos oídos para oír. Entonces, muy de la mano con la exhortación que nuestro pastor Ronnie nos dio, tengamos en altísima estima. Si usted está escuchando esta mañana y está entendiendo el mensaje del Señor, eso es una misericordia de Él. El Señor le ha dado oídos para oír. Preste atención entonces a lo que será expuesto de la palabra del Señor. Ahora sí, bueno, también quiero repasar un poquito, pero eso lo haremos más, de la parábola que vimos la semana pasada, porque va muy de la mano con la parábola que vamos a estar viendo hoy,
que es la parábola de la red. Esa es la parábola que vamos a estar estudiando esta mañana, parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la parábola de esta mañana. Es una parábola pequeñita, muy clara, y tenemos una explicación de Jesús de qué es lo que significa esa parábola. La semana pasada, por la misericordia del Señor, estuvimos viendo la parábola del trigo y la cizaña. Esa la tenemos ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, versículos 24 al 30. Es importante que la tengamos clara, que la recordemos, porque va a ir muy de la mano con la enseñanza que Jesús nos da en esta parábola de la red. Recordemos la parábola de la cizaña rápidamente. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vean, esta pregunta era muy importante. Recuerden la predicación que tuvimos. Los siervos le dicen al Señor, a ese oicodéspotes, ¿verdad?, que habíamos visto, a ese amo del terreno, le dicen: ya que hay cizaña ahí, vamos nosotros y la arrancamos. Ya que, ¿verdad?, podemos medio distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña, vamos ahí y arrancamos. Él le dijo no. La respuesta del amo del terreno es un enfático no. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Habíamos visto que, a pesar de que esta era la parábola, ¿verdad?, pero mucha gente se queda hasta ahí. Y como no viene continuo, no ven la explicación que Jesús da acerca de la parábola. Entonces, vean en el 36 que el Señor claramente explica qué significaba esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces vean que vemos lo que les decía en la introducción. Puede ser que un hijo de Dios no entienda inicialmente qué fue lo que quiso decir ahí, pero ellos tenían ese interés en el corazón de querer saber qué significaban por una misericordia del Señor nada más. Esta parábola fue dicha ante muchas más personas. Muchos se fueron a sus casas únicamente oyendo lo que acabamos de leer, de que había un campo grande, que un señor con mucho dinero tenía un campo grande, que sembró buena semilla en ese campo, y que llegó su enemigo y sembró cizaña. Y que tenía unos trabajadores, y los trabajadores probablemente, ¿verdad? Bueno, recuerden que decía que mientras dormían, ¿verdad? Pero ese mientras dormían no es malo. O sea, la gente se cansa y duerme, ¿verdad? Eso es normal. No es que pues, un descuido y la gente empieza a interpretar cosas así, no. Mientras dormían, nos dice la parábola, llegó su enemigo y sembró cizaña en el campo. Y que en algún momento, cuando ellos se percatan, quieren ir a arrancar la cizaña para liberar al campo de su amo de la mala semilla. Y el amo les dice: no lo hagan, los segadores lo harán. Y entonces vienen los discípulos y no entienden qué es. Esa es la exposición, pero a los discípulos no les queda tan claro qué querrá decir Jesús con eso. Entonces hacen lo correcto, le preguntan a la fuente, van a la fuente de esa palabra, al mismo Jesús, a preguntarle qué es
lo que significa esta parábola. Entonces, despedida la gente, dice el 36, entró en Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y explicábamos la semana pasada, ¿verdad?, que ese término, el Hijo del Hombre, era Jesús mismo diciendo, yo soy el Mesías, haciendo referencia a ese título que se le da en el libro de Daniel, donde se le llama el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Entonces dijimos también que no cabe ninguna interpretación que me diga que ese campo es otra cosa que no sea el mundo. Y ese mundo es el mundo del Hijo de Dios. Es el mundo de Cristo. Él dice que el campo es suyo. Y Él es el que siembra la semilla en su campo. ¿Por qué fuimos enfáticos en que el campo es el mundo? Porque se han dado interpretaciones incorrectas de que el campo es la iglesia. Eso lo explicamos la semana pasada. El campo es el mundo y eso lo explicó Cristo. La buena semilla son los hijos del reino. Cristo siembra a sus hijos en este mundo. En este mundo. Y dice, y la cizaña son los hijos del malo. Ambos están sembrados en este mundo. Los hijos del reino y los hijos del maligno. Estamos conviviendo en este mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor en esa parábola. El enemigo que la sembró es el diablo. El que sembró la mala semilla. La siega es que el fin del siglo. Ese momento de recoger el fruto, el momento en que la parábola nos dice que en el momento de la siega los segadores van a apartar la cizaña a un lado y van a poner el trigo al otro, ese momento es el fin del siglo. ¿Cuándo va a ocurrir la separación? Cuando ya acaben los días en este mundo. Y ya nuestro Señor Jesucristo vuelva para juzgar a este mundo y reinar plenamente en su reino. Fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Entonces es muy importante que tengamos todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque la parábola de la red que vamos a ver hoy es como ver un zoom, ¿verdad?, de esta parábola. El Señor se va a enfocar en un punto muy específico de esta parábola. De manera, dice, que como se arranca, dice el 40, la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero viene la promesa para los justos y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Qué belleza! Cristo mi camino guió, dice, al final de la jornada con los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Por eso cantábamos ese himno. ¿Serán los ángeles los que hagan ese trabajo? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero esa cizaña iba a ser echada en el horno de fuego y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Entendido esto, que es muy importante que lo entendamos, nada más un pequeñito repaso. ¿Por qué la iglesia no puede ser el mundo? De esa parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Primero porque Cristo dijo que no era eso. La explicación más clara es porque Cristo dijo que era el mundo. Y tampoco puede ser la iglesia. ¿Por qué? Porque los que trabajaban con el amo del campo, con el dueño del campo, querían ir a separar lo que no era trigo de ahí. Y si la interpretación nuestra fuera que el campo es la iglesia no podría sacar de la iglesia lo que no sean hijos de Dios. Y tenemos toda la instrucción de Cristo, más bien de que nosotros seamos vigilantes para poder tratar de llevar el proceso de ganar a nuestro hermano y que se arrepienta y poder darle a conocer su pecado. Mateo 18. Llega alguien y peca contra mí. Entonces, o peca contra la iglesia del Señor. Yo voy donde ese hermano, solos, ¿verdad? Solos. Le hago ver su pecado. ¿Buscando qué? Que se arrepienta. Si este hermano se arrepiente de su pecado, ahí quedó la cosa. No hay nada más.
Fue entre nosotros, nadie más tuvo que enterarse. Si este hermano persiste en su pecado, debo llamar a 1 o 2 para que boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si persiste en su pecado, llevo eso a la iglesia. Y si persiste en su pecado, debo tenerlo como un gentil y un publicano. El proceso de excomunicación o expulsión. Entonces no tendría asidero bíblico. Si yo no puedo hacer eso como iglesia, entonces esta parábola no me permitiría hacer eso. No es la iglesia, es el mundo. Y lo que la parábola de la cizaña y el trigo nos quiere decir es que en este mundo vamos a convivir creyentes y no creyentes. Y esos creyentes, hasta el momento en que el Señor no les transforme el corazón de piedra que tienen, se van a ver como la cizaña. Van a ser igualitos a la cizaña. Todos los que estamos aquí y el Señor nos ha salvado, nos veíamos tan parecidos a la cizaña que cualquiera hubiera dicho, es cizaña. Pero el Señor en su misericordia, Él había plantado a ese hijo ahí en el mundo. Y en algún momento lo llama. ¿Y qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero antes de que el Señor nos llamara y antes de que nos resucitara, nos diera una vida nueva, nos levantara de esa mortandad espiritual en que estábamos, nos veíamos tan cizaña como la cizaña más cizaña de este mundo. O sea, éramos igualitos todos. Por eso el sembrar cizaña en ese campo era un delito muy grave, porque se veía igual que el trigo, se veía igual. Hasta el momento en que echan frutos que se diferencian, pero mientras van creciendo se ven iguales, el trigo y la cizaña. Y por eso el Señor les dijo, a ustedes no les corresponde hacer esa adición. ¿Por qué? Porque usted puede arrancar el trigo. O sea, si usted se pone a distinguir qué es que en este mundo y trata de quitar de este mundo a los que no sean creyentes, puede estar quitando creyentes y no se da cuenta. Nosotros no somos los llamados a eso. No nos toca a nosotros en este mundo distinguir. En la iglesia sí. A pesar de que nos equivocaremos, porque nuestra humanidad también es falible. Pero haremos lo mejor posible y por eso esta iglesia se toma tan en serio el proceso de recibir miembros. No porque nos creamos exclusivos, es por a quién estamos obedeciendo. A quién le estamos dando la gloria cuando decimos, este es un creyente, este es mi hermano. Nosotros como iglesia sellamos ese pasaporte como embajada que somos del Señor y decimos, este es un creyente. Pero en el momento en que nos empieza a dar frutos de creyente, nos empezamos a preocupar, empezamos a ganarle el alma al hermano, predicándole y todo. Pero si esta persona persiste, el mismo Señor traerá a la luz que no era un creyente. Pero es el Señor el que hará eso y la iglesia tendrá que conducirse a través de los procedimientos que el Señor dejó para ello. Pero en este mundo, ¿y por qué les digo en este mundo? Porque lamentablemente la iglesia ha querido tomar el poder político muchas veces en la historia. Y cada vez que la iglesia ha intentado hacer eso, ha generado desastres. La iglesia está aquí en la tierra para que prediquemos el evangelio. A eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Gloria a Dios por la gente que tenemos en el gobierno, por la gente que tenemos en puestos, que puedan glorificar al Señor con su actuar, pero la iglesia no está llamada a regir los destinos de esta sociedad como tal. Estamos llamados a influenciar, a que seamos luz en este mundo. Pero nosotros no nos toca estar distinguiendo en esta sociedad, quitando a los no creyentes. Eso lo hará el Señor. Bueno, hecho este largo repaso, que era importante porque si no vamos a entender el contexto de la parábola de la red, entremos a nuestra parábola. Mateo 13, 47 al 50, la parábola de la red. El Señor les está diciendo un aspecto del reino. Está revelándoles una verdad del reino a los que están escuchando. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Vean que nuevamente nos habla del fin del siglo y nos habla de una escogencia. Saldrán, dicen los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven cómo, cómo hay como un acercamiento de un aspecto de la parábola del trigo y la cizaña en esta parábola de la red? En la parábola de la red, el énfasis, o sea, ese zoom, va a ser que esta separación es ineludible. Va a ocurrir. Va a haber un momento en que el Señor va a hacer esa separación de lo bueno y lo malo. Y al igual que la anterior parábola, la que estábamos viendo del trigo y la cizaña, es una de las parábolas exclusivas para sus discípulos, que desean aclarar su conocimiento acerca de cómo es el reino. En el versículo 47 se nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red. Pero ¿a qué clase de red se refiere? Y esto es muy importante entenderlo. Hay diferentes clases de red en la palabra del Señor. La traducción de la Biblia de las Américas de este versículo nos puede dar una mejor imagen de qué es lo que está pasando en esta parábola. La Biblia de las Américas dice así, el versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Dice, a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Se trata de una red barredera. Ahorita vemos por qué eso es importante. Esa red tenía corchos, ¿verdad?, que flotaban en uno de los extremos de la red. Pensemos, ¿verdad?, en la red, en un lado hay corchos y en el otro había plomo. Entonces, obviamente, el lado del corcho va a flotar, ¿verdad?, y el plomo se va a hundir. Entonces, esa red funcionaba de esa forma. Había tres tipos de redes, ¿verdad?, para los que les gusta tomar notas, en las que se mencionan en los versículos. Una es el anfiblestrón, así se escribe, anfiblestrón, algo que es echado alrededor, denota una red arrojadiza, de tamaño más bien pequeño. Esa es la red que tiran los pescadores normalmente, sí, ¿verdad? No, yo no soy tan pescador, entonces no sé si la tirarán así, pero en Alajuela me pasó que cuando expuse esta parábola había un señor que era marinero, entonces estaba muy contento porque entendía todo de cómo se tiraban las diferentes redes. Pero esta es una red pequeña, este anfiblestrón, es una red pequeña, es la que se nos habla en Mateo 4:18. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esa red que está ahí es esa red pequeña que nos está diciendo. Hay otro término que es dictuón, que es el que se da en Mateo 4:20, es un término genérico para red. Mateo 4:20, 21 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ese es el otro término. Pero está el término sajene. Sajene denota esta red barredera, esta red de arrastre. Es una red de arrastre. Con esta se actuaba de dos maneras distintas. Bien, se dejaba caer al agua y luego se recogía en un círculo en progresivo estrechamiento, alándose después al borde, o bien como un semicírculo arrastrado a la playa. Era una red larga que, como yo les dije antes, tenía flotadores de corcho arriba y era hundida con plomo abajo, la cual se le llevaba mar adentro. Esta red es como una cerca o una muralla que barre todo hacia la playa. La extendían, ¿verdad?, dos grupos de marineros y la iban trayendo en una especie de círculo o dejaban un extremo en la playa, la tendían hacia el mar adentro y la iban trayendo así, arrastrando todo lo que fuera quedando dentro de esa red. Una parte de plomo que se iba al fondo y los corchos que flotaban. Y todo lo iba arrastrando. Eso sería como algo lo que conocemos hoy como pesca de arrastre. Esa es la red barredera de la cual nos habla esta parábola. Versículos 47 y 48 nos dicen, bueno, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red barredera, que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Ven? Ya entendemos por qué dice que recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla
y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Otro detalle que nos debe llamar la atención en esta parte que estamos tratando de explicar algunos elementos de la parábola es que en el griego esa palabra que usa para decir los malos, ven que dice que una vez llenas sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esa palabra malos es una palabra que significa podrido. Sapros es una palabra que significa podrido. Entonces agarró peces buenos y peces podridos. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, inadecuados para el consumo. Ahora, ¿qué significa esta parábola? Porque la parábola, vean que es sencilla, ¿verdad? Tenemos una red barredera que el Señor le dice, el reino de los cielos es como una red barredera que es echada y va arrastrando y saca, recoge de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, peces buenos, peces malos, y hay una separación de unos y otros. Recordemos y acabamos de ver que trigo y cizaña van a crecer juntamente en el mundo del Señor. Pero en el futuro habrá una separación, lo cual ocurrirá ¿cuándo? En el fin del siglo. Y como vimos, los agentes para esta separación son los ángeles. Los ángeles harán esta separación. Versículo 13, 42 de Mateo 13 nos dice, los inicuos serán separados de los justos. El castigo del inicuo será ser echado en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En estas parábolas Jesús está ilustrando ciertos aspectos del reino universal, el reino de nuestro Dios sobre la humanidad. Es verdad que en un sentido el evangelio es una red, ¿verdad? Pero esa no es la red, no está hablando del evangelio, esta parábola. Eso es otro error en que ha caído mucho comentarista. Porque, como se nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos pescadores y tenemos que arrojar la red del evangelio y traer. Esto no está hablando del evangelio como una red. Pero en esta parábola la red no es el evangelio, sino es la acción de los ángeles en el fin del siglo. Es lo que los ángeles van a estar haciendo en el fin del siglo. Ellos hacen lo que la iglesia no puede hacer. La obra de la iglesia es importantísima. Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, nos dice 1 Timoteo 3:15. También es cierto que la red si vemos al evangelio como una red, recoge malos y buenos, en el sentido de que algunos de los que profesan ser cristianos no son sinceros. Pero esta parábola no habla de lo que la iglesia está haciendo. No perdamos la perspectiva, porque si no caemos también en el mismo error de interpretar que el terreno del cual habla el trigo y la cizaña es la iglesia. No, esta no es la iglesia tomando la acción de la predicación del evangelio. Esta red barredera nos está mostrando otro aspecto del reino muy diferente a lo que es la labor de la iglesia. Nos está hablando de lo que los ángeles harán y de la separación final de los malos y buenos en el fin del siglo. Los ángeles son los que sacan la red. Veamos la parábola, es muy pequeñita, pero pongamos mucha atención. Dice, asimismo, versículo 47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena las sacan. ¿Quiénes? Ven que ahí está hablando de alguien que saca esa red. La sacan a la orilla y sentados, estas personas que sacaron, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ven que estas personas que sacan la red son los que echan el producto en cestas. Se dan cuenta que hay cosas buenas, comestibles, y hay cosas podridas. Sapros, cosas podridas. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean qué peligroso dar nosotros una interpretación diferente a lo que el Señor está queriendo dar en su palabra. Veamos el énfasis de Jesús en la parábola de la red al dar su explicación y la diferencia fundamental entre esta parábola y la parábola
del trigo y la cizaña. ¿En qué se diferencian? El énfasis es sobre la separación futura. Vean que el énfasis de esta parábola de la red, el Señor se centra, como les digo, hace un zoom de la parábola del trigo y la cizaña cuando se da la separación, porque se está enfocando únicamente en ese punto. A diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, ahí no hay nada en la explicación relacionado a la mezcla presente entre el mundo y los hijos de Dios. No hay nada que describa las bendiciones de los justos. Vea lo que dice Mateo 13:43. Mateo 13:43 nos habla de la bendición que tendrían los justos, ¿verdad? Nos dice en el 42 que la cizaña va a ser echada en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Y en el 43 nos dice, entonces los justos resplandecerán. O sea, nos dice la diferencia de lo que va a ocurrir con un grupo y con otro. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero la parábola del trigo y la cizaña no nos dice nada de qué pasó con los justos. El Señor se está enfocando, está haciendo un énfasis de lo que va a pasar con los peces podridos. Lo que va a pasar con los peces no comestibles. Lo que sería la cizaña en la parábola del trigo y la cizaña. Es como un llamado a poner atención. Miren, yo acabo de decir esto y les quiero enfatizar esto. O sea, en la parábola del trigo y la cizaña les acabo de explicar que los ángeles van a hacer una separación. A uno les tocará esto y a los otros otro. Pero para que sigan poniendo atención cómo es el reino de los cielos, entiendan esto. Y el Señor se enfoca a que la gente vuelva a poner atención en que los que no son trigo, en los que son peces podridos, les espera un castigo. Les espera un castigo y un castigo eterno. La parábola de la red entonces refuerza las verdades espirituales enseñadas en la parábola del trigo y la cizaña, especialmente aquellas relacionadas al juicio venidero y a la condenación de los inicuos. Parece extraño que un tema que Jesús le da tanta importancia y lo enfatiza, le saca de la enseñanza de una parábola más grandecita, les dice, mire, ponga atención en esto, hay juicio, hay un juicio. La gente que no es del Señor, no son hijos del Señor, van para un juicio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece extraño que la iglesia ha olvidado predicar eso. Ya no se predica juicio. Es malo, es poco popular. No es correcto. Qué feo hablarle de pecado a la gente, qué feo hablarle de condenación, qué feo hablarle de juicio. Pero no hay una correcta explicación del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, si usted no cuenta las malas noticias para el pecador. Nadie va a poder entender las buenas noticias de ser salvado por el Señor si no entiende cuál es la consecuencia, cuáles son las malas noticias de su actual. Que Jesús enfatizara el juicio y la condenación de los inicuos en esta parábola debería darnos la idea de que las buenas nuevas del reino de los cielos también contienen malas nuevas. Malas nuevas para aquellos que rechazan al Señor. Alguien ponía un ejemplo, no recuerdo ahorita a quién le escuché este ejemplo, que usted llega y le dice a alguien, por ejemplo, que mire, le tengo una excelente noticia. Usted puede entrar al sótano de mi casa. Entonces esa persona se va a quedar extrañado, ¿de dónde está la buena noticia? O sea, que tiene buena noticia que yo pueda entrar al sótano de su casa. Pero si yo le digo, mire, si usted se queda en la superficie, hay una tormenta que viene y está arrasando con todo lo que está en la superficie y solo la gente que entra al sótano se está salvando, entonces usted va a entender la buena noticia. Ah, qué buena noticia, sí, ¿verdad? Tengo la posibilidad de salvarme de eso que está pasando en la superficie. Y mucha gente predica un evangelio incompleto. Muchas personas únicamente le dicen, mire, Cristo lo ama. Ciertamente Cristo le ama. Pero también el Señor está irado contra el pecador todos los días. El Señor nos previene en su palabra de que debido al pecado que traemos, que hemos heredado de la desobediencia de Adán, estamos condenados. Porque somos pecadores desde que nacemos.
No hay nada justo en nosotros. No hay ninguna obra que nos pueda hacer merecer la justicia de Dios o presentarnos justos delante de un Dios santo. Esa es la mala noticia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una sentencia dada ahí. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán falló, nuestro representante. Todos en él pecamos. La buena noticia del Evangelio, ¿cuál es? Que lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible. Que lo que nosotros jamás podríamos hacer, que es vivir una vida cumpliendo la ley del Señor, viviendo rectamente, apegados a la ley del Señor, sin pecado, obedientes, y pagar el pecado a la vez, o sea, que caiga todo el castigo de Dios sobre él, eso es algo que solo Cristo pudo haber hecho. Lo que a mí me correspondía pagar, Él lo pagó. Y lo que yo debía haber vivido, Él lo vivió. Y es con esa vida justa, y es con esa muerte que nuestro Padre Celestial le hizo recaer en Cristo. Es a través de eso que podemos ser salvos. Únicamente, por gracia, no por nada que hayamos hecho. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero la mala noticia es que el que no ponga su mirada en Cristo, el que no entienda que Jesucristo es el Salvador prometido, el que no entienda la buena noticia que fue dada por los ángeles cuando dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa era una excelente noticia que los ángeles le dieron a los pastores. Quien no lo entienda está condenado al infierno. Un infierno que es real, un castigo que es eterno. Y el Señor aquí lo está enfatizando. Y eso es lo que esta parábola quiere dar a entender a los oyentes. Hay un castigo, hay una separación. Y a los que se están separando, a los que están podridos, no les espera nada bueno. Veamos rápidamente algunas de las principales enseñanzas que nuestro mismo Señor Jesucristo expuso con respecto a este destino final. Ya que esta parábola habla de eso, veamos qué dijo Cristo de esa separación que va a ser de los peces podridos. Jesús enseñó que los inicuos, los pecadores, los transgresores que no creyeron que Jesucristo es Rey, como sí lo creyó el ladrón que estaba en la cruz, que estando ahí, él reconociendo que estaba muriendo por su pecado, él reconoce que es su Señor el que está a la par. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hemos visto esta verdad ilustrada en las dos parábolas que hemos estado comparando, tanto la parábola del trigo y la cizaña como la parábola de la red. Él advirtió a aquellas ciudades que lo rechazaron de un juicio venidero. Vamos todos a Mateo, capítulo 11, Mateo 11, versículos 20 al 24. Oigan a Jesús haciendo una advertencia aquí a ciudades impenitentes, como dice Reina Valera. Entonces comenzó a reconvenir, Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Viene Jesús y está regañando, está reconviniendo a estas ciudades en las cuales ha hecho muchos de sus milagros, pero no hay arrepentimiento. ¿Qué les dice? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, ven la consistencia, hay un día del juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Siempre que leo esto me pongo a pensar en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor? ¿Cuánto nos da la libertad de exponer el Evangelio libremente? ¿Verdad? De que podamos entrar por esas puertas y no haya
policía vigilando, ¿verdad? Y tomando nota de quién está entrando aquí en la iglesia. Hay países que les pasa eso. Si no, pregúntenle a nuestros hermanos de Cuba cuánto han tenido que cuidarse, porque muchas veces les infiltran gente en las iglesias para que estén tomando nota de quién asiste y quién no asiste, y estarlos delatando con el gobierno. Y en Costa Rica no. ¿Y cuántas veces siento yo que el Señor va a decir, ay de ti Costa Rica? Porque si en Cuba se hubiera hecho lo que se ha hecho aquí, mire, tiempo a que se hubieran arrepentido. Y despreciamos esas bendiciones que el Señor nos da. Pero aquí el Señor claramente le está hablando de que va a haber un castigo final. Hay juicio. Y la gente no quiere pensar en juicio. La gente dice, mejor hábleme de cómo hago yo para ser un cristiano exitoso. O dígame cómo saco el campeón que hay en mí. ¿Verdad? Que ese es el de Marco Witt, ¿verdad? Que saca el campeón que hay en ti. No, no hay un campeón en mí. No hay un campeón en mí. Somos pecadores. Muchos de nosotros salvados por la gracia del Señor. Pero hay pecadores que están esperando escuchar ahí, que llevemos el Evangelio. Hoy en la tarde vamos a ir a hablarle a pecadores. Vamos a ir a dar la mala noticia, pero también la buena noticia. Algunos escucharán, otros no lo harán. Pero vamos a ir a un mundo que está lleno de trigo y cizaña, que está lleno de peces buenos y peces malos, a lo que la iglesia le toca, que es predicar. Los ángeles harán su labor en el día de juicio. Nosotros no vamos a ir al que no me recibió el Evangelio, entonces lo agarro y le pego porque no me escuchó el Evangelio. No, esa no es mi labor como iglesia. Esa no es, yo le hablé del Evangelio. O lo arresto, ¿verdad? Y que el día de mañana tenemos la iglesia el poder de arrestar gente, entonces los arrestamos para que, o hacemos una inquisición, para una cruzada para matar a todos los no creyentes. Eso no es la labor de la iglesia. ¿Qué más enseñó Jesús? Juan 5, 24 al 29. ¿Por qué estamos leyendo estos pasajes? Porque es el énfasis que da la parábola. Hay un día de juicio, hay un día de separación. Van a ser echados en un horno. Entonces leamos para que vean que Jesús sí dijo todas esas cosas. Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice Cristo. El que oye mi palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Ese oír que es una gracia del Señor. ¿Por qué es una gracia del Señor? Porque cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no nos interesaba la palabra del Señor. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Pero entonces dice el Señor que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven qué bonito? De cierto os digo. Y ese de cierto Jesús está diciendo amén, amén. Eso es lo que así está ese de cierto, eso es lo que significa. Amén, amén. O sea, esto que estoy diciendo es cierto. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vean qué hermoso, muertos oyendo la voz de Dios. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Muertos que oyeron la voz de Dios y vivirán. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ven el mensaje del Señor? Hay un día donde ocurrirá esa separación. Los que hicieron lo bueno, nosotros hemos hecho lo bueno en Cristo. O sea, no, ninguno de los que estamos aquí vamos a hacer, así mire, vamos a ver la lista de las cosas buenas que hizo Mariano, vamos a ver, porque no habría nada ahí.
todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Lo que yo haga bueno es en Cristo, nada más, es visto a través de Cristo. La imperfección de nuestra adoración por nuestros pecados es recibida con olor grato ante Dios por Cristo. Esos son los que hemos hecho lo bueno, los que estamos unidos a Cristo. Es en sus justicias que nosotros somos vistos justos, no en las nuestras. Pero hay un grupo que dice que hicieron lo malo, y esa es la parte que no le gusta a la gente. Y dice que esos también resucitarán, pero resucitarán para condenación. Una resurrección de condenación. Mateo 25, 41 al 46. Espero que estén apuntando todos los pasajes para los que dicen que Jesús no hablaba del infierno ni de la condenación. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Nos dice la palabra del Señor. Jesús enseñó claramente que el impío será echado en el infierno. Muchas veces se usa el término Gehenna, o no sé cómo se pronunciará, Gehenna. Este término es usado con frecuencia por Jesús para describir el destino del pecador. El término, es, nada más para que lo sepan, viene del valle de Hinnom, del sur de Jerusalén, donde los cananitas quemaron sacrificios humanos a Moloc. Después del retorno de los judíos de la tierra de la cautividad, lo hicieron a un lugar de mancilla, donde los desechos de la ciudad eran arrojados y quemados. Esta palabra es encontrada 12 veces en el Nuevo Testamento y es usada solo por Jesús, con una excepción en Santiago 3:6. Jesús usó el término para describir el lugar final de castigo, advirtiendo a sus contemporáneos del horror y de las abominaciones, de la abominación, del destino eterno que le espera al impío. No lo describió como algo hermoso, lo describió como algo de castigo, como algo feo. En el Sermón del Monte, Mateo 5:21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Y 22, también 29 y 30. Mateo 5, 21, 22 y después leemos 29 y 30. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vean que Jesús constantemente nos daba, ¿verdad? Esa realidad de la existencia del infierno. Aquí el Señor, ¿verdad? Poniendo claro de que no hay pecado pequeño, ¿verdad? La gente consideraba que matar es nada más quitarle la vida a alguien, pero el Señor le pone la correcta percepción de lo que es matar a alguien. O sea, el decirle necio
a mi hermano, decirle tonto, eso me expone al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque es pecado. O sea, el pecado, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que el Señor está dejando claro. Cuando envió a los apóstoles en una comisión, Mateo 10, 28, ahí también se usa el término, dice, rápidamente leo, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Verdad? El Señor los manda ahí, les dice claramente a quién es que se debe temer, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Es a Él a quien debemos temer. No temer a la criminalidad que está ahora terrible en este país, lamentablemente, ¿verdad? Vemos cómo ha crecido. Pero yo no tengo que dar miedo ahí afuera por eso. Debo temerle a Dios, que es el que puede mandar mi cuerpo y mi alma al infierno. Mateo 18, rápidamente también. Mateo 18, del 8 al 9, dice... Por tanto, esta es la misma enseñanza que habíamos. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, el infierno es una realidad. Jesús lo predicó. Jesús lo advirtió. Y en la parábola de la red barredera está diciendo, pongan atención a esto que acabamos de aprender, va a haber una separación, pero ahorita quiero hablarles de esto en específico. Los sapros, los peces podridos, van a ser echados en el infierno. Jesús enseñó que el impío sufrirá tormento. Ellos experimentarán el horno de fuego, como es descrito en la parábola del trigo y la cizaña, y en la parábola de la red, que es el mismo fuego del Gehenna que estábamos viendo. Es un fuego que no puede ser apagado. También dice que experimentarán el lloro y el crujir de dientes, también expresado en las parábolas que estuvimos comparando hoy. Dice que experimentarán también, dijo Jesús, las tinieblas de afuera. Recordemos en Mateo 8:12, así se refirió el Señor. Mateo 8:12 dice, veamos del 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, cuando se refería al centurión. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Van a venir gentes de otras latitudes, les dice el Señor, y se van a sentar junto con Abraham, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra descripción que el Señor da de ese castigo. Lo experimentarán como un castigo eterno, nos dice Mateo 25:46. Hoy quería traerles varias citas para que vean cómo Jesús enfatizó este tema tan poco predicado. Cuando el Señor está hablando veamos del versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, hablando aquí de la separación que hará, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. La parábola de hoy era una parábola muy pequeñita, pero la enseñanza es muy puntual. Tenemos que entender que hay un día del juicio. Es una realidad. A usted no le gusta pensar en eso. La Biblia lo está diciendo. No estamos para oír únicamente lo que nos guste oír. Estamos para oír el consejo completo de la palabra del Señor. Y parte de ese consejo completo es entender que hay un día del juicio y el que no sea hallado justo por las justicias de Cristo va a ser echado en el horno de fuego. Va a ser echado en el infierno. Con esta parábola, y aquí termino ya la exposición, con esta parábola aprendemos de la boca de nuestro maestro que el reino de los cielos es como una red barredera, que junta toda clase de peces. Ahí están juntos, mezclados, como el trigo y la cizaña. Hay peces comestibles y hay peces podridos. Eso es lo que nos está enseñando. Y mientras la red está extendida, no se dan cuenta de que están en esa red. Ahí está todo este mundo funcionando igual. Ahí está, pero la red viene. Ellos siguen nadando dentro de este radio que le permite la red, pero pronto empiezan a sentir que algo los está limitando cuando la red está siendo jalada por los pescadores. Eso pasa, ¿verdad? Con los no sé, los que les gustan los programas de Discovery, ¿verdad? Y todo esto. Hay un momento en que el pez no se da cuenta que está en la red. Entonces ahí anda, ¿verdad? Nadando tranquilo, todavía no se da cuenta que la red viene, que lo está jalando. Así está viviendo la gente hoy, pero la red ya está encima del mundo. Muchos viven conforme al mundo y sus deseos y no reciben la palabra, la desechan. Así viven nada más que aquel día, cuando se cierre la red, los peces buenos y los peces malos serán separados. Y el cesto donde ponen a los peces buenos simboliza el lugar de eterno gozo junto a nuestro Padre Celestial. En el cielo no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque todo eso ya habría pasado. No es algo muy agradable ni popular decir lo que sucederá a la gente que no va a estar ahí, pero se tiene que predicar. En Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La exclusión de la presencia de Dios conlleva, según todo lo que la Biblia nos habla respecto al infierno, lloro, crujir de dientes, tormento de fuego y oscuridad. Y lo más terrible, que se trata de un lloro eterno y un crujir de dientes sin fin. El infierno es un lugar de tormento y sufrimiento interminable. Una agonía indescriptible azota sin cesar a las almas en pena. Se puede oír los dientes crujir una y otra vez porque el remordimiento y odio les consume. Este es, sin lugar a duda, el peor lugar que existe. R.C. Sproul escribía lo siguiente con respecto a esto. El infierno entonces es una eternidad frente a la ira de Dios, justa y siempre ardiendo. Un tormento en el sufrimiento, del cual no hay escapatoria posible ni alivio. Comprender esto es crucial para apreciar la obra de Cristo y para predicar su evangelio. Un evangelio que prediquemos donde no le mostremos la realidad del infierno, de la realidad del castigo al pecador, es un evangelio falso, es un evangelio incompleto. Le estamos dando solamente un lado de la moneda. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando nuestro Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos, su mensaje a la gente fue el arrepentimiento. Él predicó arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es nuestro llamado esta mañana. Arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Deje de vivir como un pez podrido. Deje de parecer tanto
a la cizaña. Arrepiéntase. Hay un castigo eterno. El Señor Jesús vino a pagar ese precio que a usted le correspondía pagar y a vivir la vida que usted nunca va a poder vivir. Refúgiese en Él, corra a Él. El que a Él va, nunca, Él no lo va a rechazar. Desde que Jesús vino por primera vez a esta tierra, en su humanidad, porque ya el Señor preexistía y eso lo sabemos, Él es Dios, Él es eterno, pero cuando Él, desde el momento en que nació en ese humilde pesebre, ahí comenzaron los últimos tiempos para esta raza. Ya estamos en esos últimos tiempos. ¿Ha reflexionado usted en la venida inminente del juicio? Cuando sea hecha la separación por los ángeles, ¿en cuál cesta va a estar usted? Solo la vida perfecta y el sacrificio de Cristo pueden asegurarle un glorioso destino cuando ese juicio llegue. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque usas vasos de barro, Señor, para que la gloria sea únicamente tuya. Permite, Padre, que la debilidad de la exposición jamás mine la belleza de tu palabra y, Señor, que las almas que tú has reunido aquí puedan haber sido exhortadas, Señor, con la exposición de tus dichos. Permite, Padre bendito, que entendamos que hay un día de juicio, que hay un día en que los ángeles harán esa separación y ya no habrá más misericordia, ya no habrá tiempo, Señor, para arrepentirse. Permite, Señor, que pecadores sean salvados esta mañana, que puedan venir al arrepentimiento. Y Padre, permite también que tu iglesia viva más agradecida de la salvación con que nos has salvado. Que podamos entender que si algún día, Señor, estaremos en esa playa donde será hecha esa separación, Señor, como cantábamos, que podamos decir: Cristo, mi camino guió. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.